Instituto de Estudios Peruanos. Este es el nuevo libro de José Ragas, Lima Chola, que también va a ser presentado hoy. 42 soles. Sí, así es. 40 Ahora ¿Dónde vas, Milena? sí, quiero ir al concierto también, ¿no? Ya. Eso he venido básicamente con la familia, porque la familia Claro, la familia manda, pues hermano, el caballero, ¿no? está caro la fecha, ¿no? Señor Gago. Bicho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Lo vas a hacer con la familia? ¿No? ¿Lo haces con la familia? ¿Con la No, familia? ¿con quién te compras? ¿Con tu hijo, pa? Ah, sí, me gusta por allá, pero Está comiendo. en Huerto. Le dije, a ver, Eso me niego, viene en Huerto. Un saludo, bicho. hola, ¿cómo estás, hermano? Hola, señor. Para Colectomanía, un saludazo. ¿Cleptomanía? Colectomanía. Ah, ya, un saludo a Colectomanía. Cuando no hay plata es cleptomanía. ¿Ah? Cuando no hay plata es cleptomanía. Ah, ese es otro ya, claro. La situación. Sí, ¿cómo no? Dale. Está rochado. Oye, voy avanzando, pues. Tengo una charla ya. Tú le... Gracias, hermano. Chao, bicho, gracias. ¿Con Lenny? Nos vemos. Pues, Ya, hermano. chao. Ya pues fui a recoger. Estábamos con el bicho. El bicho también se presenta en algunas ocasiones en eventos frikis. Sabemos muy bien que él comparte este gusto por el coleccionismo también. Francisco Izquierdo. Francisco Izquierdo. Ahí está. Señorita, buenas. Para Lima Chola. Buenas tardes, bienvenidos todos a esta presentación del libro Lima Chola, una historia de la gran migración andina de José Ragas. Una historia de la gran migración andina, Lima Chola, se centra en el periodo entre 1850 y 1920. Analiza cómo en aquellos años, entre la época del auge del guano y la guerra del Pacífico y la posterior reconstrucción, Lima fue transformándose en virtud de la llegada de miles o quizás decenas de miles de personas provenientes del sur, del norte, de la Sierra Central, de diferentes lugares. Marco. Gracias, Raúl, y gracias, José, y por la oportunidad de conversar sobre este libro que no solo me ha encantado, sino que he podido como conocerlo un poquito, ¿no? en la elaboración. Pues vamos a ir al detalle de qué trata, ¿no? Un poco para que todos podamos
conocerlo y luego comprar el libro y luego que lo firme, ¿no? Entonces, este libro, Lima Chola, empezando por el título, aparece en un momento, creo, como súper interesante porque ya desde hace buen tiempo, pues, lo cholo, la choledad está allí en todos lados, en los conciertos, Milena Wharton, Renata Flores, ¿no? Libros, ¿no? Y hay algo interesante que yo siento que tiene relación con uno de los epígrafes que José usa, es casi como una profecía de esta parte, un poema de Arguedas, ¿no? Estoy en Lima, en el inmenso pueblo, cabeza de los falsos viracochas, al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo, ¿no? Somos miles de millares aquí ahora, ¿no? Decía Arguedas, y este epígrafe pues lo hemos usado muchas personas, yo también en la última edición de Dónde venimos los cholos lo he usado, pero ahora creo que es una oportunidad como para entender si quizás Arguedas estaba profetizando, era una especie como, ¿no?, de estos profetas que están hablando de este futuro que es ahora. Yo tengo la sensación, y quiero proponer esta metáfora que es la del huaico, ¿no? La migración como un huaico. Esta migración andina que de pronto en el libro de José Matos Mar, El desborde popular, desde la misma portada se ve, ¿no? Este huaico que está bajando un poco como a destruir la hermosa villa colonial llamada Lima, ¿no? Este jardín. Entonces yo siento que durante bastante tiempo la migración ha sido un poco teorizada desde la distancia, con miedo, unos acercándose, ¿no? hacia este cataclismo. En la literatura, por ejemplo, cuando uno ve los libros de Ribeiro, los libros de Conrains Martín, ¿no?, son autores que se acercan un poco a esa Lima que está siendo transformada. Pero bueno, ahora en este futuro tenemos a una serie de autoras, sobre todo poetas, y eso es lo que comento en el prólogo, que están hablando sobre este huaico, pero formando parte del huaico, ¿no? Yo quisiera que nos imaginemos a un huaico, terrible, pero no desde la distancia, sino formando nosotros parte de él. Quienes hemos venido de los Andes, somos parte de ese huaico, ¿no? Y ese huaico contiene energía, y creo que eso es algo que Arguedas resalta, ¿no? Entonces yo siento que en este momento, el libro de José, creo que es un libro que sale de ese huaico, ¿no? Está como una voz que está hablando de esa historia de migración, pero no desde la distancia, sino desde muy adentro. Entonces, para quedarme callado acá y soltar la primera pregunta, perdón por haberme extendido, en la página 28, José dice, ¿no?, reconstruir la historia de la gran migración andina en el Perú ha requerido una intensa búsqueda en archivos y bibliotecas, tanto físicos como digitales, en el Perú, Estados Unidos y Chile. Con este libro busco saldar una deuda que tenía con mi familia desde hace mucho tiempo, pero también conmigo mismo. Siempre quise entender la experiencia migrante, saber cómo y por qué miles de personas decidieron dejar todo atrás y trasladarse a una ciudad que, como lo demuestra la reciente migración venezolana, es abiertamente hostil al foráneo y aún hoy tiene problemas para asumir su identidad multicultural, ¿no? Entonces, José, ¿qué deuda quisiste saldar? ¿Ya la saldaste o todavía te queda por pagar ahí, ¿no? Okay. Bien. Bueno, buenas noches a todas y todos. Quiero comenzar agradeciéndoles. Realmente me siento muy abrumado por el cariño, también por la atención y por la amabilidad. No esperaba tener esta acogida, y quiero en primer lugar agradecer a todos los peruanos por acoger otra vez un trabajo mío, Raúl, que ha sido un excelente editor y amigo en todo ese tiempo, el equipo también de Katia y Candela. Pero también es una forma, digamos, y espero que el libro responda justamente a este entusiasmo y a esta gratitud de, digamos, de estar acompañado de tantos lectores, sobre todo mi familia, mis papás que están acá presentes, con mi hermano, también con mi pareja, y también agradecerte, Marco, por haber tenido la gentileza de escribir un estupendo prólogo. O sea, no se me hubiera ocurrido a una mejor persona para poder justamente capturar lo que quería decir cuando el libro todavía estaba empezando a formarse. Este es un trabajo que ha tomado 15 años en
desde el momento en el cual empecé a plantear un primer boceto hasta ahora que ya lo ven, digamos, que está acá. Y efectivamente es una deuda de 15 años que estaba tratando de pagar, pero que tiene que ver, por lo general los historiadores a veces trabajamos temas que parecen distantes, ¿no? Nos remontamos a la colonia, al siglo XIX, pero que en verdad, en el fondo, cuando uno empieza a ver, son temas que uno está conectado con eso. Y el tema de la migración, en mi caso, no es un tema indiferente. O sea, yo mismo soy migrante. Desde hace mucho tiempo salí del país, estuve viviendo mucho en Estados Unidos, ahora radico en Chile, donde está, digamos, la migración más grande una de las migraciones más grandes de peruanos también. Y también era una forma, digamos, de autoexaminarme mismo, de entender la experiencia migrante, pero también conversando sobre todo con mis padres, ¿no? Conversando también con una historia familiar que se remonta a una localidad de Ancash y ver cómo conectar esa historia familiar con la historia también del país, ¿no? Y también con la historia de lo que está pasando en otras partes del mundo. Hemos recibido una de las mayores migraciones, la mayor migración que ha recibido el país de venezolanos. Estamos también en la mayor emigración también de peruanos que están saliendo al exterior en estos últimos meses y estos años. Entonces la idea del libro era, si bien es cierto que era con un grupo en particular, que eran los migrantes de la sierra, que seguramente varios de acá estamos familiarizados, quizás los que están acá, quizás los padres, quizás los abuelos, ¿no? Que han llegado de alguna parte a la capital, pero también era entender cómo estas migraciones en particular son parte de una experiencia humana, ¿no? Y cómo la migración en sí misma ha formado al país, ha formado al Perú desde tiempos prehispánicos, con por ejemplo mitos como Manco Cápac y los hermanos Sayar, hasta la experiencia que tenemos el día de hoy. Entonces era una deuda porque era una forma, digamos, de tratar de encontrar en los archivos algo que siempre intenté comprender, de qué significa no solamente ser migrante afuera, sino también ser, por ejemplo, hijo de inmigrantes en Lima, que Lima no es una ciudad fácil. No, Lima no lo era en este momento y creo que tampoco lo sigue siendo ahora, pero que de alguna manera uno más o menos como que se ha ido acomodando y trata de entender de cómo estas dinámicas funcionan. Y el libro es eso, ¿no? Es un primer esfuerzo que espero que sea continuado por muchos otros colegas, personas y también por lectores para entender este fenómeno que, digamos, que libera una cantidad de energía humana impresionante, que justamente cuando Arguedas está escribiendo esto, no es que Arguedas está viendo algo que va a pasar, sino que ya está pasando. Arguedas se sitúa en una encrucijada, ¿no? Y creo que cuando uno entiende que Arguedas está viviendo está viendo estas migraciones que han llegado antes que él y que está anticipando lo que viene después, uno creo que puede entender mejor de cómo realmente Lima y el país se han formado en base a migración, ¿no? Entonces por ahí puede quizás una primera respuesta. Un poco como lo que decía Raúl, o sea, este desafío, creo, o sea, no solamente normalizar la migración, todos somos migrantes, bueno, hay todas estas ideas, ¿no? Pero el hecho específico en el caso de Lima, ¿no? Es esta ciudad donde hay un discurso muy fuerte de una Lima criolla, ¿no? Que por ejemplo, no sé si recuerdan la época de los Juegos Panamericanos, cuando Juan Diego Flores cantó y había una imagen de un cerro y salían imágenes y al fin la última imagen era la de Chabuca Granda. Entonces era Juan Diego Flores con Chabuca Granda, la imagen final, y era un discurso, yo sentía, súper ensimismado, ¿no? Y una amiga de Huancayo me decía, oye, pero ese novio Dava, estaba también de aniversario en ese momento, y ella me decía, es súper importante en el centro, este compositor, y por qué no hubo Juan Diego Flores con su novio Dava, por ejemplo, este cruce de miradas, ¿no? Entonces, el hecho de intentar desafiar, disputar, combatir ese discurso de una Lima como este jardín del Edén que fue destruido cuando vino el Huayco, cuando vinimos nosotros, ¿no? Más bien desafiarlo y decir, esta siempre fue una ciudad andina, ¿no? Yo en el prólogo digo, no sé si con demasiada fortuna, ¿no? Lima es una ciudad andina que llega hasta el mar. Ahora, José, tú agarras el desafío y no te metes a discutir el siglo XX, ¿no? Oye, pero bueno, nosotros siempre estuvimos acá en el siglo XX, en fin, ¿no? Nosotros cholificamos, ¿no? Como decía un poco
Quijano, exacto, ¿no? Todos hemos chorificado. Tú te trasladas al siglo XIX para decir, o sea, acá hubo una gran primera ola, ¿no? O sea, vamos a remecer esto, vamos a remecer este supuesto de una ciudad criolla invadida por esta anormalidad para decir, no, siempre estuvimos aquí. Creo que la imagen de Huayco que has planteado me parece que es muy interesante porque tiene varias lecturas, ¿no? Y una lectura de ellas, que lo que trato de ver acá, es cómo frente a esta marea humana, porque no es solamente la migración que viene de los Andes a la capital en el siglo XIX, es también la liberación de los esclavos en el siglo XIX, es también la llegada de inmigrantes chinos, trabajadores chinos curculíes, ¿no? Y es también como la frustración que tiene la élite peruana de que no trae europeos. Entonces toda, digamos, esta marea humana que está llegando a la capital hace que finalmente los limeños terminen atrincherándose, tanto físicamente a nivel espacio como también a nivel de identidad, ¿no? Y entonces todo lo que pasa, por ejemplo, desde Raúl Porras hasta Chabuca Granda es una respuesta nostálgica, es volver a una ciudad que nunca existió. O sea, una ciudad como, digamos, en el vacío, una suerte como de Narnia blanca, criolla, ¿no? Donde todo era limpio, donde las calles estaban vacías, que en verdad nunca existió, ¿no? Entonces, por una parte, la Lima criolla es una respuesta a esta presencia, a esta marea humana que hay, pero por otra parte, es una respuesta también paternalista, ¿no? Que también tiene otro tipo de ramificaciones, por ejemplo, como la violencia verbal, ¿no? Y los insultos que ya todos conocemos contra los migrantes. Y eso también tiene que ver con otra cosa. Una razón por la cual me interesó el siglo XIX es porque, es cierto, hay muchos estudios sobre el siglo XX, hay toda una línea de estudios sobre el siglo XX, sobre migración, pero algo que me llamó la atención fueron a veces comentarios que yo escuchaba en redes sociales, en Twitter sobre todo, no voy a decir Rosamira Palacios para no decir nombres, pero, o Víctor Andrés García Belaunde, pero que señalaban que la migración de Lima comenzó, por ejemplo, con Velasco o comenzó con conflicto armado interno, ¿no? Con lo cual no era una cuestión, digamos, de desconocimiento, no era una cuestión tampoco inocente, era para mostrar que los migrantes eran personas nuevas, ¿no? Y que como personas nuevas habían traído desorden, habían traído caos. Entonces, un poco el argumento del libro era mostrar, no, o sea, desde esta época ya hay una migración permanente, e incluso también desde la época colonial o incluso también de la época prehispánica. O sea, la migración no es un fenómeno externo, no es un fenómeno, digamos, momentáneo, sino que es un fenómeno estructural, no solamente de Perú, sino también de muchas otras, digamos, sociedades, ¿no? Y creo que también era una respuesta, y como pueden ver en la portada, era una respuesta a esta interpretación del desborde, o sea, como algo amorfo, quizás como una masa indiferenciada que termina rompiendo cosas o termina ocupando, ¿no? Yo quería mostrar más bien que esa masa humana tenía nombre, que tenía nombres, que tenía rostros, que tenía también apellidos, además que no era una masa uniforme, sino que venía de diferentes localidades, ¿no? Por ejemplo, y la portada en ese sentido quería mostrar esa otra cara de la migración, que es también los intercambios culturales que hay a nivel de la comida. De hecho, los limeños comenzaron a comer mejor desde esa época también, sobre todo carne, y también a nivel sobre todo también de la música y del baile, ¿no? Entonces, esta portada es una acuarela de Pancho Fierro, ¿ya? O sea, no ha sido hecho con ChatGPT, con IA, es una acuarela de Pancho Fierro, ¿no? Que demuestra justamente que ya hay una presencia andina muy fuerte, y además es un guiño también a Ancash, que es de donde son mis padres y mi familia, que son las payas de Corongo, ¿no? Entonces, y lo que cuento en el libro es toda esa riqueza cultural que traen los migrantes en diferentes, pero tampoco sin romantizarlo, ¿no? Porque hay muchas tensiones también, hay también mucho conflicto obviamente, y que es algo que uno ya lo ve en el siglo XX. O sea, en el siglo XX lo que hay es una exacerbación de todo esto que estoy contando en el libro en esta primera etapa. Bueno, y ahora la pregunta sería, ¿por qué esta imagen de la Lima, como dices, de Narnia, es tan fuerte, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando trabajaba en el comercio hace ya más de 20 años, era reportero, y cada 18 de enero había el rito de hablar, un poco de recordar la Lima que se fue, la Lima de los jardines, ¿no? Lo que decía Luis Miranda, el cronista, ¿no? La 3 veces
no coronada, la 3 veces orinada villa, ¿no? Y me acuerdo de eso, y el contrapunto era los nuevos limeños. Se hablaba de los nuevos limeños, y hasta ahora todavía se habla de los nuevos limeños, ¿no? Entonces, ¿por qué esta idea, este concepto es tan fuerte, ¿no? No sé por dónde leer la estadística. Bueno, 8 de cada persona que viven en Lima o son inmigrantes o hijos de migrantes. Sí, no, efectivamente, creo, y algo que pongo en el libro es que se llega como a una suerte como de pic, ¿no? O sea, como es como la proporción más alta de migrantes con limeños que hay, que es como 3 a 1 aproximadamente. O sea, por cada 3 limeños hay un migrante, y en el siglo XX es casi como 3.5, 4 también. Pero el discurso de lo que tú dices, o sea, porque ahora no es solamente ya el 12 de octubre, es también el 18 de enero. Y hay como una batalla por la identidad, y más sobre todo ahora con el alcalde que tenemos, que digamos que por ejemplo que ha vuelto a poner la estatua de Pizarro, ¿no? Como una provocación también, ¿no? Entonces, y lo que buscan hacer es crear como un discurso excluyente, o sea que la única identidad de Lima es la identidad, digamos, que viene de la conquista, cuando en verdad no, o sea, es una de varias identidades también, una de varias formas en las cuales la ciudad se ha ido construyendo. Pero este discurso, este atrincheramiento, es algo que también está pasando en muchos casos en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Con esta idea de un etnoestado, o sea, de impedir, por ejemplo, que los migrantes lleguen, ¿no? O de expulsar migrantes también, ¿no? Entonces, puede parecer desproporcionado, puede parecer que son casos separados, pero es parte de un mismo discurso, porque comparten también una misma matriz. Y entonces, y en ese sentido, el libro no es solamente una investigación histórica, también es un libro político, porque lo que hace es cuestiona todos estos fundamentos de que la capital y la ciudad y el país únicamente tienen una sola matriz, tienen una sola identidad, o tienen solamente una única línea, digamos, de forma de cómo reconocerse. A propósito de lo que decías, ¿no? Hace un ratito sobre... Quiero como... ir viendo, explorando otros escenarios donde ha habido otras migraciones, ¿no? Entonces, el subtítulo de Lima Chola dice una historia de la gran migración andina, ¿no? Entonces, gran migración andina es un concepto súper interesante porque, por ejemplo, en los Estados Unidos se habla de la gran migración negra, ¿no? José también lo explica en algún pasaje del libro. ¿Qué cosa es la gran migración negra en Estados Unidos, ¿no? Seguramente hemos oído hablar del Ku Klux Klan, ¿no? De los linchamientos, toda esta violencia que se produjo principalmente en el sur de los Estados Unidos después de la abolición de la esclavitud, ¿no? de la guerra, ¿no? Las personas blancas del sur sentían que se les escapaba el poder, ¿no? Que estos nuevos sujetos, ¿no? De personas negras, libres, ahora estaban adquiriendo mucho poder, y entonces empezaron a ejercer mucha violencia, y lo que hicieron fue expulsar a las personas negras del sur hacia el norte. Entonces, masivamente, ¿no? Creo que se calcula en más o menos 6 millones las personas que se fueron. Entonces, ya en el siglo XX, siglo XXI, ¿no? Mucha gente dice, o sea, Estados Unidos no se puede explicar sin esta gran migración, porque Michelle Obama, por ejemplo, ¿no? Michael Jackson, en la literatura, tanta gente, James Baldwin, Toni Morrison, en fin, tantas personas en Chile. También el pueblo mapuche, al ser invadido por el Estado chileno a fin del siglo XIX, tiene que salir de esas tierras del sur y llegan a Santiago. O sea, hay también una gran migración, y podríamos hablar de grandes migraciones en diferentes partes, ¿no? Entonces, José, ¿por qué usar este término de pronto en el Perú, ¿no? Sí, lo que quería era resaltar precisamente el peso que había tenido la migración interna en el país, ¿no? Porque a veces se le ve como una suerte, como un epifenómeno, o sea, como un grupo más, ¿no? Como un grupo, pero al menos de lo que he estado viendo, Perú es un caso peculiar porque tiene una de las migraciones internas más importantes de la época contemporánea. O sea, siempre nos fijamos en la migración que viene de Europa, la migración, por ejemplo, que viene de diferentes partes, pero a nivel de migración interna es muy importante, ¿no? Y en el siglo XIX al menos no hay muchos países que tengan una migración tan importante como la tiene Perú, desde el interior hacia la capital o hacia las ciudades. Quizás dos casos que se pueden comparar son Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y el caso de Estados Unidos es muy sintomático, tú lo sabes porque
tu texto además también dialoga mucho con el de James Baldwin, que es este gran escritor afroamericano. Pero en el caso, digamos, de Estados Unidos es importante porque si uno, por ejemplo, con los casos que has mencionado, se pone a pensar en cómo cambió Estados Unidos con la migración negra, fue absolutamente todo. Tiene desde derechos políticos, con Martin Luther King, hasta, por ejemplo, la música, el jazz, el blues, ¿no? Tienes también artistas, también tienes, por ejemplo, también una forma, ya que estábamos hablando de estos grupos reaccionarios, de Ku Klux Klan, ¿no? O lo que está pasando también ahora como esta nueva, digamos, oleada también digamos, étnica. Entonces, creo que ahí lo que me interesaba mucho era tratar de ver que el caso peruano tiene peculiaridades, pero que no es un caso único en el mundo y que también necesitamos conocer otras dinámicas para entender mejor qué fue lo importante, digamos, y que también cómo esta gran migración andina cambió totalmente la ciudad, ¿no? La cambió hasta el día de hoy, y también cómo cambió el país al generar este flujo de experiencias, este grupo de masa humana y también de ideas, de costumbres, de fuerza de trabajo también, que venía desde el interior del país hacia la costa. No sé, o sea, ha habido definitivamente muchísima violencia, como en Lima. Me recuerdo en los años 80, por ejemplo, la violencia directa hacia las personas, ¿no? El cholo de mierda es un clásico, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? El cholo es una palabra que se ha resignificado, en fin, pero igual el cholo de M sigue siendo un insulto fuerte, ¿no? No sé, está ahí todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Hay este fenómeno también de productos culturales, como la chicha, ¿no? La cumbia, la chicha, que son estigmatizados en los años 80 brutalmente, ¿no? Es esa música de los indios, ¿no? No sé si por acá hay gente que recuerda la carpa grau, por ejemplo, tantas cosas que se decían sobre la carpa grau, la chicha. Pero de pronto 40 años después, en el futuro, y ahora estamos todos bailando chicha, ¿no? Vamos a un matrimonio, la gente se empila y ya, oye, sácame, ¿no? Chacalón y todo. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿no? ¿Por qué hay que esperar 40 años, ¿no? Para dejar de agredirnos de esa manera? Y de pronto para darnos cuenta de que eso que nos daba asco, en verdad es lindo. O sea, ¿por qué pasa esto, no? Y me pregunto, ¿qué cosas que ahorita nos dan asco, de pronto en unos 40 años van a ser como cool, ¿no? No, creo que es una excelente pregunta y tiene que ver, creo que necesitamos más trabajo justamente sobre eso, ¿no? Y creo que no es una casualidad, tiene que ver con un periodo de crecimiento económico, que en ese periodo en el cual fuimos felices y no nos dimos cuenta, que era entre el año 2000 y el 2018 aproximadamente, donde todo esto llevó, por ejemplo, a una revalorización del componente andino, el componente cholo. También llevó a una suerte de domesticación, ¿no? Por ejemplo, Jaime Cuadra con la versión chill out de Cholo Soy, Luis Abanto Morales, Pareto, ¿no? O sea, cómo, digamos, fue interpretado para grupos también que antes que no tenían contacto con él, y que, como lo ha dicho también, por ejemplo, artistas andinos por primera vez en el teatro municipal, ¿no? O incluso los chapis, o también Chacalón con serie y todo en canales de señal abierta. Entonces, todo ese fenómeno además surgió en inclusive Caretas le llamó, creo, el Cholo Power, pero me parece que le puso un nombre, Caretas, en eso, porque era como un fenómeno que ocurrió en un tiempo muy corto, ¿no? A ver, por acá creo que lo tenía, pero bueno, si no lo puedo buscar después. Pero, y es algo que venía ya poco a poco de antes, pero que no se había dado de esta manera. Y creo que en ese sentido tiene que ver justamente con la identidad chola, ¿no? O sea, que es muy flexible y que se puede adaptar en diferentes momentos, pero que también puede absorber también diferentes tradiciones y que ha permitido, por ejemplo, ampliarse hasta el punto de incorporar también lo más tópico, ¿no? O sea, que también estaba muy lejano en ese entonces. Entonces creo que en ese sentido es una identidad que lo bueno es que es bastante elástica y que permite también que mucha gente se reconozca. O sea, sigue habiendo insultos todavía y eso a veces lo encontramos en las redes, lo encontramos en algunas situaciones, pero dentro de todo creo que hay como una matriz básica en la cual, digamos, la gente ya no tiene problemas de identificarse como cholo.
Hay un par de cosas, ¿no? A ver, dices que este es claro, con mucha razón, este es un libro político, ¿no? Volviendo un poco a esta pregunta de la revalorización, o esta idea, ¿no? ¿Quién revaloriza y quién es revalorizado? ¿No? Y si podemos llegar a un escenario donde en lugar de ser revalorizado, ¿no? Podemos simplemente posicionar nuestros productos. Quiero decir, la gente chola, la gente migrante, la gente marrón, ahora han aparecido también una serie de identidades, ¿no? Loconero, por ejemplo, ¿no? Si todas estas identidades, en lugar de ser como descubiertas, revalorizadas, ¿no? Incluidas, si más bien estas identidades nuevas pueden disputar la identidad de Lima, o sea, si Lima puede realmente como, ahora es muy fuerte esta idea todavía de Lima como ciudad criolla, ¿no? Invadida, un poco ahí, como decía el almirante, usted que es congresista, ¿no? Los cerros, ¿no? Montoya, ¿no? Lima como esta ciudad acorralada por cerros, ¿no? Entonces, si más bien esa idea puede ser desplazada para Lima abrazar esta identidad andina, no como algo que debe ser incluido, sino como simplemente como una forma de ser. Exacto, ¿no? Porque se ve como una concesión, como un favor, el hecho de incorporar justamente a la migración o a los migrantes dentro de Ciudad de Lima, cuando no es así. O sea, en verdad, lo que está pasando poco a poco, creo yo, no es solamente una reivindicación en el sentido más laxo, sino es un reclamo también, ¿no? Encontré el término, que es Cholo Boom, que es lo que llama Caretas en el año 2005, perdón, en el año 2005 le llama Cholo Boom a este fenómeno de reconocimiento también y de presencia masiva de la migración en diferentes medios de comunicación, pero además también porque esa flexibilidad como te he dicho, por ejemplo, mucha gente se autodenomina ahora conera, ¿no? O se denomina también, incluso el término marrón, que antes era visto como una suerte de precio, ahora también ha sido reivindicado el término color puerta también, o sea, ha sido visto como. Entonces yo creo que es una forma en la cual ha cumplido su función, o sea, hace que la gente pueda encontrar formas nuevas y diferentes de representación de acuerdo a sus generaciones, de acuerdo a dónde vienen, de acuerdo también a los vínculos que tienen quizás con los padres, los abuelos o las comunidades, pero tiene que ver también con algo que lo menciona muy bien Danilo Martuchelli, que es un sociólogo, y que es de cómo la identidad chola puede ser la base para la identidad nacional, ¿no? O sea, porque es una plataforma, digamos, mucho más común y también mucho más absorbida, mucho más aceptada, por ejemplo, que esta identidad criolla, limeña, que creo que ha encontrado en López Aliaga y algún improvisado por ahí como el Capitán Perú, digamos, una forma de crear una suerte, digamos, de defensa que no pasa del centro histórico de la Plaza Mayor, ¿no? Claro, o sea, ahí hay mucha disputa, que parece no ser una disputa, ¿no? Pero, por ejemplo, también este es un momento, ya desde hace varios años, en que aparece una literatura que reivindica la imagen de los mestizos históricos, ¿no? Francisca, empiezan a aparecer novelas, La Perricholi, ¿no? Y no solamente literatura, o es también el componente político de la literatura, ¿no? Porque allí se ponen imágenes de lo que debe ser la identidad, ¿no? La mezcla, ¿no? Nos mezclamos armoniosamente y todo bonito, ¿no? Como una telenovela. Shadowland Comics, el cómic en su máxima expresión. Tenemos una gran variedad de cómics para los coleccionistas y lectores más exigentes, editoriales norteamericanas y europeas. Una selección vintage de Editorial Novaro y muchas otras de Latinoamérica. Sagas completas en grapa y encuadernadas, tanto en rústica como en tapa dura. Ejemplares variados de Batman, Superman, Spider-Man, Asterix, Suzy, Archie, Disney, Hanna-Barbera y muchos más. Shadowland Comics. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima en el stand 129A, frente al auditorio Jorge Eduardo Eyelson.
Shadowland Comics.